Entre todos, si queremos, podemos hacer un mundo mejor. Todos significa artistas, críticos, curadores, verduleros, zapateros, maestros, policías, todos. Así podremos vencer, tal vez, esta especie de karma que tenemos y construir un país mejor para todos, no solo para algunos. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes una entrevista con Fabiana Imola, de quien se puede ver en estos momentos en toda la planta alta del Museo Castañino la muestra enramada que fue curada por Guillermo Fantoni y que clausura el próximo 5 de septiembre. Fabiana Imola nació en Rosario en 1967, estudió en la Escuela de Bellas Artes, hizo talleres con Juan Pablo Renzi, clínica de obra con Gumier Mayer y obtuvo la beca Cuitca. Ha realizado muestras en nuestra ciudad y en Buenos Aires, participó de las ferias de Londres, Bogotá y Miami. Desde el año 2000 coordina talleres de arte y salud mental en la colonia psiquiátrica de Oliveros. En 2009 fue ganadora del concurso de instalaciones urbanas del área de la mujer de la ciudad de Rosario. Imola dice: propongo una relectura de las formas orgánicas inspiradas en proyecciones de sombras con metodologías industriales, transitando el dibujo, la tecnología digital y la intervención arquitectónica. En su presentación de la muestra enramada, Fantoni habla de ficción y poética de lo orgánico. Es lo primero que le preguntamos a Imola cuando la entrevistamos en el museo, extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Centre Catalá, 114 años con la cultura de Rosario. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Grupo OSDE. Fonoaudiología. Autoemisiones acústicas. Teléfono 152 524 345. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas, ahora en La Prida 525. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Ficción y poética del orgánico, sí. Digamos que esa frase es la frase que este núcleo o este hilo conductor del que habla Guillermo cuando se trabajó toda la curación de esta muestra. Trabajamos justamente, él trabajó y focalizó en ese alma de la obra que se repite en distintos modos, digamos, pero en todas las obras como que apuntan a eso, a la ficción y a la poética de lo orgánico. Y eso se desarrolla con distintas materialidades. Toda la primera parte de la obra, en donde hay un trabajo de dibujo, y casi es como, yo digo que los uso como estudio de mi propia obra, esos dibujos,
porque a través de esos dibujos surgen un montón de otras piezas, de obras que surgen de ahí, ¿no? Y esos dibujos están trabajados desde lo gestual, desde la abstracción, desde hacer un gesto con un fibrón en negro y empezar a construir un enriedo o una especie de darle vida a ese gesto a través de formas muy orgánicas. Y lo que inspiran esos dibujos es esa fluidez, ese movimiento del agua, algo muy orgánico siendo abstracto. ¿Cuándo empezó la historia de tu incorporación al mundo del arte? ¿Naciste artista? ¿Supiste de chica que querías hacer este tipo de cosas? ¿Se fue definiendo por alguna cosa particular? ¿Ocurrió de casualidad? No, no ocurrió de casualidad, siempre fue una elección en mi carrera, mi carrera como artista fue una elección todo el tiempo en mi vida también, digamos, no he tenido hijos, tengo una vida que viajo a una beca, voy, vengo a Buenos Aires, tengo una libertad y una vida construida también que me permitió seguir con mi carrera, siempre apuntando a eso fue el centro de mi interés. Pero después yo de chica sí iba a un taller de plástica de Irma Solomita, el típico taller de barrio. De muy chiquita, a los 6 años, era muy buena pintando y era el lugar donde más o menos estaba contenida. Después me gustaba mucho jugar en las vías, haciendo chocitas, la bicicleta, esa cosa más que se puede ver hoy en estos trozos de naturaleza que aparecen en la obra, son, creo, esas huellas de esa infancia. ¿En Fisherton? En Fisherton. ¿Seguí viviendo ahí? No, me vine al centro cuando empecé a estudiar Bellas Artes, así que desde muy joven me fui a vivir sola, desde 24 años que vivo sola y en mi casa tengo mi taller, entonces un poco mi vida es también eso, reuniones con amigos y a veces la casa está toda llena, generalmente todo lleno de obra, así que sí, está muy incorporado en ese sentido el arte a mi vida. Y también me he dedicado un tiempo para la enseñanza en salud mental, que trabajo en un manicomio, en un psiquiátrico, con pacientes en Oliveros. Entonces fui cada vez todo tratando de que ensamble con el camino del arte, digamos, ¿no? Eso me fue construyendo mi subjetividad de alguna manera, pero de chica no era que decía yo voy a ser artista y todo eso, no, se fue dando. ¿Te recibiste en Bellas Artes? Me recibí en Bellas Artes, en Humanidades, acá en la Escuela de Arte de Rosario. Después tuve formación artística al principio, desde muy joven, con Juan Pablo Renzi, que venía de Rosario a hacer clínica de obra. Después con Gumier Mayer, yo viajando a Buenos Aires. Esa es la etapa en donde conozco a Gumier y Gumier se interesa mucho en mi trabajo y me inserta de alguna manera. Es el que me presenta a mí en Buenos Aires, en la galería que en su momento era una galería under, donde pasaban las cosas más de vanguardia, que era Belleza y Felicidad, y después mostré en el Centro Cultural Rojas. Después de eso me presento en la beca Cuitca y gano la beca Cuitca. La beca Cuitca también generó otro escalón en mi carrera, fue una formación también que vino a acompañar todo este proceso. Si no, es muy importante eso de poder ir pensando la obra y que a uno vaya tomando, para mí, en esta formación de becas, clínica o residencia, porque bueno, es a través de un otro también en donde uno construye. Y esto se fue dando, esto fue sucediendo, fue ocurriendo. ¿Sabías cuando comenzaste a estudiar Bellas Artes que ibas a hacer este tipo de camino o se fueron dando las circunstancias y las cosas como para que lo siguieras? Y no, la verdad que se fueron dando y que yo hacía cosas y gustaba y me iba dentro de eso, vendía el cuadro, vendía esto y la gente me decía que estaba muy bueno, le gustaba mucho lo que hacía, tenía eso y además sí, era lo que pude hacer.
¿Y qué recordás de la etapa en la facultad? ¿Qué es lo que te marcó fundamentalmente de lo que aprendiste, de los contactos realizados en la facultad, de los profesores, los compañeros? Y todo el grupo de compañeros, un grupo de artistas que armamos, una camada de grupo de artistas que fue en su momento, bueno, Román Vitali, Leo Battistelli, Luján Castellani, Marcela Galupo, Marina Grisiuk, bueno, un grupo Goñi en ese momento también, Andrea Ostera, Hugo, había Hugo Cava, Claudia del Río también, bueno, siempre, sí, siempre armé una buena camaradería, digamos, más que nada podría hablar de eso, y de la facultad sí he tenido profesores, pero bueno, lo que más me marcó fue esa construcción de pares, en donde también estaban interesados en una producción, en seguir una producción, porque hay gente que a lo mejor está en la facultad y le interesa más lo pedagógico, y a mí de entrada lo que me gustaba era la producción de taller. En la facultad misma era lo que más disfrutaba, no tanto las materias de crítica, teórica o historia, sino los talleres. ¿En qué año te recibiste? Me recibí en el 90. ¿Y cuándo comenzaste a hacer muestras, a exhibir lo que hacías? Empecé a exhibir lo que hacía en el 92. ¿Hay algo de esa época acá? No, de esa época ahora acá no hay nada. ¿Qué hacías? Era la época de Renzi y hacía pintura. Y ya ahí estaba trabajando una obra que se llamaba pintura instalación. Y eran cada cuadro de un único color, con textura. Y esos cuadros funcionaban a modo de módulos, entonces se armaban instalaciones in situ en los lugares, o en algún lugar. En ese momento lo mostré en el Luna Bar, que tenía una pared muy grande, texturada de ladrillo, y esta instalación la verdad que y esa fue la primer muestra que hice acompañada con Renzi, que fue el que escribió mi texto y el que también me ayudó a llegar a ese proceso de obra, digamos. Hice clínica de obra con él, y bueno, trabajé durante 2 años hasta que de ahí surgió esta obra que muestro en ese lugar, que fue en el año 92. Fantoni habla de una muestra que fue la primera que veo tuyo. Sí, esa fue una etapa en donde trabajé la naturaleza. Era una instalación que se llamaba Ninguna alegría en mi corazón, y eran unos canteros. ¿Hecha dónde está? Hecha en un bar que se llamaba Bar La Maga. Y eran unos canteros que tenían flores de plástico y otros imitaban flores, pero con cotillón. Y después él también se acuerda siempre y nombra una muestra que se llamaba Nadie decía nada, la obra, y era en una casa que yo alquilaba, una casa que en Juan Manuel de Rosas y Rioja, una casa antigua grande. Entonces, con un grupo que era Pablo Suárez, Daniela Podlune, Silvana Petrini. Pablo Suárez en ese momento lo conocí en la facultad, y Guillermo también, era un momento donde nos juntábamos, mostrábamos obra, hicimos una muestra ahí, y ahí hice una veladura de una ventana con un tul blanco, y en el centro era un gran acrílico como si fuese un florero gigante, con un arreglo arriba, con unas flores que llamaban mucho la atención. Eran unas flores colombianas, grandes, rojas, y fue una obra que le quedó inscripta a mucha gente, porque muchos se acuerdan de esa pieza. ¿Y después de eso? Y después de eso me fui a Europa un año. Estuve en Europa en un taller de grabado en Chapa. Y viviendo de vender ropa en la playa, ropa hindú, y iba al taller y vivía en la casa de un amigo. Y trabajaba en un bar de mesera, y así. Fue una experiencia linda, y después volví y retomé otra vez
la carrera, digamos, acá, pero tomándome ya otra distancia. Pasaron, qué sé yo, un año y después volví a seguir produciendo. ¿Y los calados cuándo aparecen? Y los calados aparecen en la época de Gumier Mayer. En esa época empiezan a aparecer los calados, empiezo a trabajar. Yo ya trabajaba esos tapizados en cuadros sin calar, a modo de cuadro, digamos, adentro todo tapizado con elementos vegetales, flores de colores, murales. Eso fue también esa época anterior. Y después empiezo a trabajar, cuando empiezo a hacer clínica con Gumier me empieza a estimular mucho la parte del dibujo. Y él remarca mucho en mí eso del dibujo y empiezo a producir toda esta serie de dibujos que vemos acá mismo ahora en la muestra. Vamos a acercarnos ahí y nos explicas, viendo la obra, cómo nacieron, cómo los hiciste, cómo están esos calados primeros, basados en eso. Sí. Vamos. Este tipo de cosa que tiene que ver con el calado, ¿comienza en esa época de Gumier Mayer, me decías? Y fue ensamblar, no fue pensar, digamos, fue un ensamble, un encuentro entre las formas que estaban, estas formas naturales, digamos, estas formas orgánicas que empiezan a surgir a través del enfocarme en el trabajo del dibujo, en donde aparece el recorte ya bien marcado, digamos, en el dibujo. Y por otro lado, todo ese otro trabajo que yo venía haciendo anterior, que tiene que ver con tapizar con cosas que son objetos, usar objetos como piñas, como los liquidámbar, estos son los frutos de los liquidámbar partidos al medio, en donde yo los hacía en cuadros geométricos, entonces en donde a partir del dibujo y de ese trabajo de tapizado que yo venía haciendo anterior, ensamblo y empiezo a trabajar el calado. Cuando hablamos de calado es porque tenés una base que sustenta esto, o sea, debajo hay una madera que sostiene esto. Digamos, el calado yo lo fui trabajando de esta manera. Elegí dibujos que me interesaban, los proyecté en un proyector en donde los amplié en una pared. En esa pared había un fibrofácil donde yo lo dibujaba todo con lápiz y también lo iba remodelando un poco, porque no es lo mismo un dibujo, la fluidez, que después el cortado en una madera. Después de ese dibujo en grafito, corto yo misma con la caladora y luego le doy volumen. Y luego de última instancia viene todo este tapizado, que son piñas encastradas y seleccionadas además por colores, por tamaño, porque fíjate que acá son todas anchas y de un marrón de un estilo, y acá va cambiando, son de un marrón más oscuro y más finitas, entonces también le va dando a la obra, a la pieza, un movimiento y una sensación entre algo animal y vegetal, y a su vez de ornamento también, una presencia fuertemente ornamental. ¿Y cómo queda fijada para que soporte el paso del tiempo, Fabiana? No, son piezas, estas piezas están ya secas, disecadas y barnizadas. ¿Eso las protege? La protege con un acrílico al agua, que la protege. Estas piezas tienen ya desde el año 99 que las hice. Tienen pasado un montón de tiempo y se pueden limpiar con pincel, se pueden volver a barnizar. Es una pieza que tiene la durabilidad, no tiene la resistencia del metal cuando después en el otro instancia yo paso al metal. El calado en metal. Pero antes de ir al calado en metal, bueno, acá vemos los dibujos de los que estabas hablando, el calado que estuviste explicando recién. Históricamente, ¿de esto a dónde saltamos? Históricamente de esto salto a lo que es el trabajo digital, porque el calado también manual tenía limitaciones. Con aquella obra empezaron a surgir la idea, por ejemplo, de qué pasa si yo quiero instalar una obra en el exterior, en un patio, en una terraza, la escala. Entonces
a partir de esos interrogantes es que empiezo a indagar en lo que es la obra digital y las materialidades industriales de la industria. ¿Qué materialidades de la industria me podían servir para el trabajo de la obra? Entonces, a partir de que empiezo a trabajar con lo digital y dejo lo manual, porque empiezo a trabajar lo digital también desde el dibujo, desde el modelado. Entonces en eso empiezo a como sintetizar una curva y un módulo, una curva que es la forma la que voy a desarrollar, y luego a través de el espejado, el achicado, el agrandado, el pegado, toda esa variante de posibilidades digitales, fui construyendo todos estos seres, digamos, estas piezas rojas que cada uno tienen un diseño individual. ¿Y la pintura en la pared? La pintura en la pared, justamente, acá entonces empiezo a trabajar lo que es la gráfica pegada sobre la pared directamente, que es vinilo, ploteado en vinilo, pegado sobre pared, sobre muro, y luego lo pongo en tensión con la figura que está de objeto escultórico arrojando sombra. Entonces hay todo un trabajo que tiene que ver con eso. Y en que también es muy interesante, pasa otra cosa, es decir, acá ya empieza la obra a tornarse, el estudio de la obra yo lo empiezo más a enfocar en lo que es lo cinético de una obra. Entonces fíjate que empiezo a trabajar con las sombras, y en esto que son los recortes, que es lo que queda, es la chapa sobrante de los rojos, es el negativo. Entonces, ¿qué pasa con el negativo? Las figuras que están allá materializadas en objeto, acá son luz, aparecen como luz, se marcan como luz. Entonces, bueno, hay todo un trabajo y un interés puesto en eso. ¿Y la textura de la chapa? Y la textura de esta chapa fue oxidada. Primero se dejó oxidar y después trabajé un tratamiento que es de termococido. Primero se hace un baño de ácido para que la chapa no siga oxidando, se para la oxidación, y después se pasa una pintura en polvo. Esa pintura en polvo se prende sobre la chapa y esa chapa va a un horno con 250 grados de calor. Entonces queda un epoxi al horno donde tiene una resistencia para exterior y puede soportar 10 años. ¿Y la pieza que está en la pared? ¿Sobre la pared? Y la pieza aquella de la pared también está laqueada con exactamente la misma técnica de horneada. ¿También es un negativo de alguna otra obra? También es un negativo de otra obra, sí. ¿En el caso de las maderas, Fabiana? En el caso de las maderas es más una incorporación nueva de ahora. Estas maderas son piezas que yo encontré en un depósito de troncos y que son de araucaria. Las pelé, las trabajé en el sentido de que están barnizadas, bien disecadas, lavadas, y después le hice una intervención que se pueden ver arriba, que son unos capuchones que esos capuchones marcan cómo fue cortada ese tronco, tiene esa huella. Están dado vueltas, entonces están marcando esa huella de corte de la madera, esa madera rasgada, ese rasgo. Lo imprimí en esa arcilla que es de la isla, y esa arcilla está cocida a modo de racú, por eso queda negra. Y cuando hablas de disecar la madera del tronco, ¿cómo lo hiciste? Se lava y se esteriliza con agua oxigenada de 200 mililitros, se deja secar al sol y luego luego se le pasa un laqueado que se usa para pisos de madera de alta resistencia.
al agua para que no le dé brillo. Y eso ya hace que la madera no queda ningún bicho, no sigue, queda una madera esterilizada. ¿Lo que vemos acá en estas paredes? Y esto que vemos acá es la parte en donde empiezo a trabajar, también son negativos, pero no negativos, sino interiores de figuras como las de Chiayen. Y empiezo a trabajar, acá entro en la beca Cuitca y empiezo a buscar a empezar a buscar otra imagen, otro trabajo en donde enfocarme, y empiezo a trabajar en esta serie que yo le llamo serie de formas y figuras. Chiayen es la que llamaste antes rojas, ¿no? La roja, la anterior. Y esta es la parte de las series de formas y figuras que empiezo a trabajar en la época de que ingreso en la beca Cuitca, que trabajo las piezas en negro, trabajo el negro y trabajo el cromado, y también el cromado desfasado, digamos, porque en estos casos son 3 o 4 piezas las que contienen a esa misma figura, digamos. ¿De qué año estamos hablando, la beca Cuitca? 2004. Y acá también en la misma, toda esta parte también es la parte del desarrollo que hice en la beca Cuitca, que fue un trabajo primero de volver a trabajar el dibujo, de retomar el dibujo, pero desde el dibujo con ya esta técnica que empiezo a desarrollar, que es de proyecciones de sombra, a pintar proyecciones de sombras de ramas, de cosas desgastadas por el mar, por la naturaleza, y a través de esa búsqueda del dibujo, luego después elijo ¿qué voy a materializar como escultórico de eso que yo primero dibujé en aguada de tinta, de sombras? Entonces, después empiezo a trabajar primero con esta pieza, que esta instalación grande que se ve acá, que es un cardo, que es donde justamente trabajo el blanco en la figura, en donde marco, donde me interesa que la primera mirada sea la sombra y la figura queda desfasada. Porque lo primero que ves es y la sutileza y el vuelo del contrapunto también, de la sutileza de una aguada, de una sombra, de una vela hecha de una rama, trabajarla en el contrapunto de un metal duro, cortado con láser y pintado al epoxi, digamos. El comentario que te voy a hacer es quizá obvio, pero escuchándote hablar, el entusiasmo que tenés, la pasión que pones, demuestra un enorme enamoramiento de tu obra, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Eso es lo que me mantiene, sobre todo, enamorarse de la obra y de que vayan pasando lea uno cosa y que ve que también, bueno, uno deja huella al otro. Cuando vienen y me comentan lo que sintieron, lo que pensaron, para mí es hermoso. Y esta es una de las piezas que Guillermo habla como una de las piezas más duras, más agresiva, más fuerte, más tenaz que otras, ¿no? Porque está muy marcada esa modo de lanzas, de punta que atraviesan esa mesa. Son agudas de esa forma. Son agudas. ¿Y esto? Y esta es una pieza también que surge de una tinta china, y esta es en este tamaño chico, pero esta pieza la tiene un coleccionista en un tamaño muy, muy grande, en una terraza. Es una pieza que parece también, tiene un rayo, se llama China Veloz, tiene una forma de rayo, de rayo, y también el negro produce ya otro efecto que el blanco. El negro hasta parece que la pared la está agujereando, está calándola. ¿Cómo está sostenida sobre la pared? Tienen unos agarres que van primero como una estantería, un soporte en L que va primero con clavos a la pared y tarugo, y después se ensambla la otra pieza por arriba. Cada pieza tiene, digamos, el tema de los agarres, todo un arte en la escultura y en las obras que pueden ver acá. ¿También usaste imanes?
usé imanes, esto por ejemplo es un sistema de encastre, en donde está encastrada, agujereada, un cruce, entonces se sostienen de ese modo. Allá, en la de... Perdóname, ¿esto también nació de un dibujo? Esta es toda una parte en donde también ya nacen de un dibujo que son más buscando la huella de los árboles, de las ramas, de las enramadas, también de los ciervos, porque también se mezclan, algunas son más vegetales y otras piezas son más animales. Por ejemplo, este dibujo es un dibujo que está hecho en el piso, en un campo, en donde está tomado la sombra de un jacarandá. Está trabajada la sombra proyectada, como vemos ahí, y luego pongo el plano y dibujo en aguada sobre esa sombra. ¿El soporte? Y el soporte es un papel de 300 gramos francés de puro algodón. ¿Y tinta china? Y tinta china. ¿Y acá el material cuál es? Y acá el material es hierro con corte láser y técnica de cromado, que es una técnica antigua que se usaba en los 70 que se sigue haciendo. ¿Este otro dibujo? Y este otro dibujo es un dibujo hecho sobre un fil poliéster. Es una tela encerada antigua que se usaba para de papel para los planos de ingeniería que se hacían de las ciudades. Me lo donaron tuve la suerte de recibir este material y es un papel muy especial, es un papel que no necesita, que se le puede pasar un trapo, mojar, un plumero, no necesita marco esto. Y está trabajado, muchas capas de sombra tiene esto, y acá empiezo a trabajar el color, la aparición de ese color, de esa tinta de color, a diferencia de aquel, y también mucha más brutalidad, en el sentido de que aparecen más chorreados. ¿En aquel caso? En aquel caso es un caso en donde ves el ensamble de una pieza y otra, están hechas tipo módulo que se pueden mover, uno lo instala en distintas posiciones con imanes. Y también el encastre sobre la misma madera. ¿Los imanes cómo actúan? Los imanes actúan de soporte, de cómo soportan a una pieza con la otra. Entonces eso permite moverla la forma. Esto es la sala que podríamos considerar central de la muestra. Sí, esta es la sala de los carbones. Sí, la sala de carbón y plata. Esta es la última parte de mi obra, digamos, lo último que vengo haciendo de obra como artista, en estos colgantes, en donde también podemos ver que la cinética, también el interés puesto en la búsqueda de esa cinética, de esa sombra, que acá no solo es sombra, sino que se vuelve luz también. La forma se refleja en luz sobre el piso y sobre la pared por el espejado, porque todo esto es acero inoxidable espejado, y todo esto está trabajado con restos, con recortes de otras obras que fui cortando antes. Entonces, como también darle vida y que todo tenga un sentido, como el sentido que le pude dar. Estas son piezas que yo llamo las islas, las que son de piso, bajas, y estos son colgantes. ¿Estas son las islas? Estas son las islas que están a modo en cercanía con estos colgantes, que dan la sensación también, si bien hay una cuestión de espejado, hay una cuestión también de de piso, de hueco en el suelo, o de a modo de agua, como un plano de agua que se puede ver y en las que están colgando en el techo, como también esa cuestión de la arriba, de ese canal que viene de arriba, digamos, en donde uno se puede mirar, espejar. Me permitió también hacer todo. Estas figuras son como una especie de pajaritos y de mariposas y de cosas de la naturaleza, digamos. Todo está inspirado en lo natural. El carbón le da un dramatismo fuerte también. La presencia del carbón fue un proceso para mí, el encuentro con el carbón.
lo encontré, empecé a pensar cómo lo iba a combinar, cómo iba a funcionar, y realmente hasta como una instalación, con las instalaciones se van armando a medida que uno va también construyendo cómo lo ve en el espacio, ¿no? En este trabajo tenés muchos ayudantes. Esto, por ejemplo, lo hizo Tomasa. Y esto, por ejemplo, está la presencia y el descubrimiento de Tomasa, que está el video, forma parte también de esto, de entender un poco cómo es la cuestión del carbón, del quemado. Y después también me interesaba justamente el tema del espejado, de los reflejos y de las sombras, de esa cinética que tiene la obra cuando uno la va mirando y la va recorriendo, con el contrapunto de algo totalmente destruido y quemado y oscuro, negro, que viene de abajo de la tierra, y esto más como algo de luz que está desde arriba colgando, en donde el espejo también de agua, o estas islas de agua, hay una especie de paisaje, una especie de búsqueda en esta instalación, de búsqueda de clima, que entre en otro clima, en otro espacio, como si uno entrara en un bosque o algo así. Esa fue mi intención. En la nota que te hice la noche que inauguraste, hiciste especial hincapié en decir que esto parte del dibujo. Como no tenés intervención directa manual, digamos, sobre la obra, hay mucha cosa industrial, hiciste especial hincapié en que la idea es la que hace el artista. Claro, sí. Bueno, la idea es la que hace el artista, y también pongo especial hincapié, por ejemplo, en el tema de lo que son los dibujos, porque esto, al ser los negativos de otras obras, porque como Guillermo explicaba, que un poco la obra se va haciendo obra con otras obras. Entonces estas piezas que a mí me sobraron de otros calados de vegetación, acá se vuelven otra cosa, y el dibujo te dice otra cosa, es otro elemento. Pero bueno, acá hay toda una búsqueda, en esta sala hay una búsqueda de lo etéreo, una búsqueda en donde lo que me interesa marcar son las sombras y los reflejos de esas piezas, y también las tensiones. Hay una búsqueda en aquellas piezas, hay una búsqueda de lo que es balanzas. En esta hay una búsqueda de lo que es tensores en las partes de allá, en estos más como aves, pájaros que vuelan y reflejan. Ayer con los niños decían que parecía la sala de las mariposas, y un poco buscaría en esto que son los equilibristas, que ya tienen también un movimiento, una búsqueda de cuestiones más formales de la escultura, ¿no? De buscar este equilibrio y esta inestabilidad. ¿Sentís que te emparentás con alguien, que le debes algo a alguien, a algún momento de la historia del arte, a algún artista, a un grupo de artistas en especial, históricamente? ¿Cómo te ubicás? ¿Crees que esto te pertenece por completo, que algo te lo catapultó, que algo te lo inspiró? Y es difícil lo que me preguntas, pero no. Yo de más que nada es el encuentro con, con los pares, con los colegas, gente de Buenos Aires, como te decía. Eso, no te puedo decir de la historia del arte algo concretamente, que soy admiradora de un montón de artistas, pero no es que mi obra surja de ahí. ¿Y a quién admiras? Y, por ejemplo, admiro mucho a Cerón, de acá de Rosario, a Cerón, a Mele Brunier, admiro mucho a Luis Bulló. Artistas como Luis Bulló, sí, son artistas que miro y admiro, y veo películas y veo obras en libros y en catálogo. Matisse también es un artista que me gusta mucho. Voy buscando, y artistas contemporáneos, ¿no? También. Pero en realidad, así como para decirte, a ver, me anclo en tal cosa, no, mi obra se ancla más que nada en lo que es contemporaneidad, digamos, una búsqueda de utilizar materiales que no son del campo tampoco formalmente del arte, y transformarlos en arte, como por ejemplo estos quebrachos. Acá también hay toda una presencia de algo que tiene una historia y un pasaje en el tiempo, y mucho
pueden recordar durmientes de las vías, quebrachos gastados, combinado con esta especie de formas que son como yo le digo como desprendimientos de isla, ¿viste? Como una vista media desde arriba cuando uno ve esa vista aérea. Una vista aérea, una vista satelital. Y también es muy interesante lo que producen en el piso, los reflejos, digamos. Las sombras en todos los casos, ¿eh? Sí. ¿Y acá, Fabiana? Después también es muy importante el trabajo en esto, por ejemplo, algo que vos me preguntabas con respecto a un otro, la presencia de Guillermo en toda esta construcción fue muy importante, fue muy organizadora para mí. Él es una persona que nunca te va a limitar la creatividad, al contrario, me ayudó a explorar más y sacar más creatividad de todo este proceso. Fueron 2 años de trabajar para que esto esté. ¿En qué sentís que cambió Fabiana Imola, aquella Fabiana Imola que se recibió en el 90, a esta Fabiana Imola de ahora? ¿En qué sentís que cambiaste fundamentalmente? ¿Hay algún cambio que vos puedas notar y que puedas comentar en el amor por el arte, en el deseo de hacer arte, en el modo en que lo encarás, en el modo que sentís que lo ven los otros? ¿Hay alguna diferencia entre aquella Fabiana y esta? Y sí, ya hay una Fabiana más madura, más profundo. Creo que se puede ver en esta muestra justamente eso, creo. En el cuerpo de obra se va viendo cómo se van profundizando cosas con las cuales uno puede expresar, los materiales con los cuales uno mejor ya se expresa, las materialidades también cómo las maniobrás. ¿Y a qué aspirás? ¿A qué aspirás con tu obra? Que la gente sienta que te instale en un lugar de qué. No, que me instalen en un lugar, soy muy modesta en el sentido de que a veces me incomoda si ese lugar de artista y que digamos, soy una persona común y corriente que me gusta ir una vida simple. Bueno, me interesa lograr justamente con mi obra es que la belleza los convoque, les amplíe la conciencia, les haga que puedan sentir un proceso estético, que puedan, ¿no? A través de la belleza y a través de eso, y también de emocionar, de inquietar al otro, de emocionarlo de algún modo. De provocarle algo, que provoque, no sé, esta madera, digo, uy, esto es como algo en carne vivo, ver un quebracho así, provocarle, hacerle sentir una emoción. Suponete que movilizarlo a través de la belleza, ¿no? Movilizarlo a través de eso. Y después, ¿qué busco? Ser... Es decir, que se pueda conocer mi arte y poder seguir sosteniéndolo. Esto debe ser costoso. ¿Cómo lo sostenés económicamente? Y con ventas de la obra lo sostengo, pero viste, es como que la caja de la obra va para la obra, porque a lo mejor se retroalimenta, es decir, yo no vivo de eso, yo vivo de mi trabajo en el hospital, que tengo un cargo de la provincia y un sueldo, y después, bueno, sí, uno va vendiendo, pero no fabrico ventiladores, digo, vender obra no es fácil. Fabiana, suponete que por algún motivo hay un cataclismo en Rosario y pasa algo, se incendia el Museo Castañino, hay un terremoto, alguna cosa por el estilo, y tenés tiempo para salvar solamente una de estas obras. Yo sé que es muy difícil lo que te pregunto, ¿cuál te llevarías? Porque si no te llevas ninguna, porque dudás, perdés todo. Tenés que salvar una, ¿cuál? Me llevaría a los teatrinos. Agarraría un teatrino y me lo llevaría. Esto es un trabajo he desarrollado también en esa búsqueda de esa cinética que antes estaba contando. Acá el dibujo está calado, ¿no? Entonces lo que es negro es negativo, es interior. Y arma, si uno lo va viendo de lejos, si te alejás, ahí podés ver que es una enramada de una gran enredadera que se arma, pero acá trabajo el dibujo calado, blanco, y el negro en vinilo
como el negativo como figura y buscando esa proyección y esa proyección que produce la sombra detrás también. ¿Y esto lo buscaste directamente desde el dibujo, desde la computadora? ¿Cómo nació? Y esto lo fui buscando, sí, desde la compu, desde el trabajo con los metales que venía de Chiayen, ahí con ese, más que nada ese interés en esa cinética, y el vidrio también tiene algo despejado que también me interesa, porque esos vidrios, si enfrente hay otra ventana, se espejan sobre ese mismo vidrio. Y después hay una proyección de unas ramas, entonces hay una búsqueda ahí de algo también, de una cinética natural que podría parecerse a la sombra de los calados. Sí, esa enredadera también está trabajada, pelada, disecada, esterilizada con el agua oxigenada y laqueada con el acrílico de alta resistencia de piso, mate, para que no le dé brillo, y también la endureció, y esa enredadera está armada así por partes, porque fue una poda que hizo un amigo jardinero, la fui a buscar, la rescaté y la fuimos armando acá, después de todo ese proceso que primero pasó, ¿no? En el caso de estas piezas de central, este tronco central, este es un tronco que se le dice de deriva, porque tiene un desgaste del río, son troncos que estaban cerca del río y desgastados por el río, igual que aquel que es como un dragón también, la cabeza de aquel, y tienen una cosa también como que le dan un clima a estas piezas más de cuento, de cosa entre animal y vegetal, ¿no? ¿Y este calado de la pared? Y este calado de la pared es también trabajo a partir de sombras, de dibujos de sombras de manchas más grandes. La escena, esta podría ser la escena de muchos ver una bailarina, un personaje, un hombre, y abajo los dos tochos de madera como si fuese su lugar, una especie de lugar de una mesita o un banco, no sé. Estos calados son especialmente extraños, Fabiana. Algunos me hacen acordar a las manchas que se utilizan en psicología. Sí, ¿Lo reconoces? Sí, los de Roger. Los de Roger. Vamos a marcar este que mira. Este, por ejemplo, me hace acordar rotundamente. Claro. Bueno, este particularmente. ¿Es casual? ¿Ocurrió? ¿Lo buscaste? Lo busqué, porque acá trabajé la simetría, quise empezar a trabajar la simetría, entonces es la mitad, está espejada, pero después toda esta parte central es la parte que decido y armo, digamos yo, dándole un espíritu, en donde acá lo que pasa con la simetría y la obra es, estas piezas son dibujos de enredadera, de algo vegetal, y al estar trabajado en la simetría se vuelve animal. Se vuelve como animal, como una cara, vas descubriendo un bicho, un ser. Como las manchas de Roger, cualquiera va a encontrar aquello que le sugiera. Eso tiene que ver con lo que vos decías exactamente de las manchas estas de la técnica que se usa en psicología. Son sumamente difíciles estos calados. ¿Cómo se logran industrialmente? Y estos calados tienen un trabajo de muchas horas de dibujo, de AutoCAD, de matricería, porque hay que armar una matriz digital que se arma toda con arcos y líneas en ese programa en AutoCAD, y luego se lleva a una fábrica Frankovich a que lo hacen el corte láser. Después del corte láser, esa pieza va a otra fábrica que es Budai, en donde le sueldan los agarres y le hacen el pulido espejo, la terminación de pulido espejo a las piezas. Esta pieza también está trabajada simétricamente, entonces. Sí, esa está trabajada simétricamente. Estas no. Esta no, es la única que es asimétrica, y fíjense como en la asimetría la figura es más vegetal y ya no apunta a la construcción de esa cara.
todo está insinuado, no hay nada definido, es puramente abstracto, si bien se puede reconocer que son ramas, líneas y todo, que además en muchos casos, por ejemplo, estas enredaderas yo las dibujé a partir de una fotografía, digamos, yo uso distintos modos de acercarme al diseño de la naturaleza, alguno es pintando la sombra, otro es tomando la fotografía misma y llevándola al dibujo digital. Si te pregunto, ¿y la pintura la extrañas? ¿La extrañas? Ay, sí, la pintura sí la extraño, por eso disfruto mucho de esto, por ejemplo, del trabajo de aguada o del trabajo de pintura que hice sobre la vajilla. Quisiera estar relajada pintando y no levantando los troncos, los aceros, los vidrios grandes, eso sí. Es mucho más trabajoso. Y acá, en este caso, es muy interesante lo que se produce en esta obra, el trabajo, sigo con ese trabajo de búsqueda de cinética, de reflejo, de superposición, y fíjate que algo muy interesante que son esas L's, esos agarres o esas ménsulas que contienen a las otras piezas, son también parte dibujada, digamos, parte de esa misma obra que se abre. Estos son los teatrinos. Estos son los teatrinos, sí. ¿También interviene el imán? ¿Usaste imanes acá? Acá no usé imanes, acá usé el sistema de encastre. Como pueden ver acá, en la L, en la ménsula, tiene un corte y en ese corte entran estas 4 placas de acero, estas 4 piezas, que además es una composición, cuando uno se va acercando, una composición de un paisaje, de la construcción de un paisaje, en donde aparece en sombra y el reflejo en luz también. El momento que vive el país, el momento que vive el mundo, ¿te interesa? Apunto a preguntarte si sos una artista comprometida con lo que pasa en el mundo o vivís en una especie, entre comillas, de burbuja donde solamente te importa el arte y te movés dentro de ese mundo. No, soy una persona comprometida con lo político y con lo social. De hecho, trabajo en el hospital donde ahí hay una intención política también y un compromiso social. Me interesa mucho el trabajo en servicio social. Me parece que lo que está pasando con el país, con Latinoamérica, es un momento horrible y no estoy por fuera de la situación, ¿no? Si fueras presidente por un día, ¿cuál sería tu primera ley o tu primer decreto o lo que sea para cambiar este estado de cosas? ¿Qué harías? El primer día, tu primera decisión, ¿cuál es? Pero muy difícil eso que me preguntás, realmente no sé. Yo estaba muy de acuerdo con el gobierno de Cristina, realmente. Estaba muy a favor de ella y extraño muchísimo la presencia de ella. En ese sentido te podría decir eso. ¿Qué haría yo? Por ejemplo, acá en Rosario pensaría más en el decreto de lo que es que ponga la ley de mecenazgo, que habiliten la ley de mecenazgo, que habiliten los decretos en donde en edificios pueda haber obras de artistas y no obras de arquitectos o de decoradores, sino haya un grupo de artistas en donde si abren un edificio puedan invertir en el arte y puedan ayudar a que los artistas podamos seguir produciendo, porque los artistas no estamos para ganar, es decir, no es que somos empresarios ni nada, y esto también lo puedo decir con el país, también con lo que estoy muy desacuerdo en que creo que un país no se gobierna pensándolo como una empresa. Un gobierno no es eso, es decir, es un padre en donde tiene que apoyar al pueblo y a la gente. Este trabajo lo hiciste de la misma manera, solo que el soporte acá es porcelana Verbano. Claro, en este caso fue aprender la técnica de pintura, de pintura sobre son piezas únicas, porque cada uno de estos está pintado a mano y no son serigrafías, digamos. Esto es una pieza única.
hecha con un trabajo también de proyecciones de sombras, de ampelopsis, de una enredadera, y en donde incorporo también el platino y el oro y y también incorporo la porcelana, digamos, de alguna manera, y también en este caso como la obra puede estar en un objeto cotidiano, en un objeto de uso práctico, de uso diario. Allá en la pared tenemos la sombra dibujada, pintada y la enredadera. Y la enredadera, digamos, como también un juego también ahí de figura fondo, de lo que pasa detrás y de mostrar también ese dibujo, ¿Ese dibujo cómo está hecho? Ese dibujo está hecho con esa misma pieza, trabajamos, fui sosteniendo la pieza y fui armando la sombra y iba pintando esa sombra. Muy bien, ¿a qué es el arte? Ay, el arte. Y el arte es esto, es disfrutar de poder, no sé, contemplar una pieza de una obra de arte como pararse frente a un rey, dejar que lo convoquen, que a uno le pase otra cosa, esto que hablaba Guillermo en la otra entrevista, de ampliar la conciencia, de que uno pueda entrar en otra dimensión también, si pudiéramos decir, algo así. ¿Qué te pone bien y qué te pone mal? Y me pone bien ver a la gente así, contenta, me pone bien ir al río, estar cerca de la naturaleza, y me pone mal el ruido de la ciudad, el lío de eso, del caos que hay así en la ciudad, eso sí me pone mal. ¿Un libro de cabecera? Y un libro de cabecera. La verdad que Juan L. Ortiz, últimamente fue Juan L. Ortiz, una poética que me inspira mucho y me gusta mucho, disfruto también de lo que habla del río, estoy con ese tema muy del río, del litoral, entonces por eso ahora te podría nombrar a él. ¿Qué dirías para terminar la entrevista? Diría que de acá puedo decir que di todo lo que podía dar. Siento eso, siento que pude desarrollar un proyecto por primera vez, veo todo un cuerpo de obra y que me produce mucha emoción también, y también este recorrido con vos, que la gente lo conozca, pueda contar todas estas experiencias. Es fuerte también para mí ver todo esto junto, y eso también siento que pude ir desarrollando e incorporando cosas nuevas a la obra a partir de esta nueva instalación, porque eran obras que tenía pero fueron vueltas a instalar. ¿Y mañana? Porque hay un mañana cuando la obra termine. Sí. ¿Y mañana qué? Y mañana no sé. Estoy construyendo un entrepiso en mi taller para poder guardar todo esto. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Espero que hayan disfrutado el programa escuchando las opiniones de Fabiana Imola y viendo en pantalla sus trabajos. Chau, nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Grupo OSDE. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas, ahora en La Prida 525. Paula Santillán,
Marjan, comercialización de obras de arte, grandes maestros y autores contemporáneos. Rubén de la Colina. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.